En análisis de Nina Radio, en esta mañana vamos a conversar con Andrés Sebastián Díaz. Él es un analista político, un joven investigador de la realidad social, de la realidad nacional e incluso en el contexto latinoamericano. Y pues al tener la posibilidad de analizar contigo, Andrés, el tema de la seguridad y cuál es la injerencia de la economía nacional para que esto se produzca. Los ejemplos, por ejemplo, de Esmeraldas, también de Manabí, Guayas, son casos que realmente deben preocupar al Estado de una manera superlativa, habida cuenta que como el propio ex comandante, ahora subimos del cambio del comandante de policía de Esmeraldas, dijo que hay momentos en que incluso las mafias superan a la policía en dotación de armamento e incluso en número de personas armadas. Esa es una situación muy preocupante. Entonces, la consulta para iniciar el diálogo contigo, Andrés Sebastián Díaz, es cómo el Estado debería enfrentar en términos de la economía para que esto no prolifere más y que al fin y al cabo los ecuatorianos podamos volver a aquello que ha sido nuestro Ecuador de siempre, ¿no? Una tierra de paz y que ya la estamos ahora perdiendo. Te doy la bienvenida a los oyentes de Nina Radio, El Poder de la Verdad de la ciudad de Cuyo desde la Amazonía ecuatoriana. Muy buenos días. Muy buenos días, Salomón. Muchísimas gracias por la invitación. Primero, un saludo a todos los radioescuchas que nos están escuchando en la Amazonía ecuatoriana y en todo el país. Pues bueno, lo que tú estás diciendo es muy interesante, ¿ya? Y ahí nos metemos en una disyuntiva, porque tú me dices sobre el carácter económico, pero sin una buena política de seguridad ciudadana no puede haber una buena política económica y viceversa. Esto se retroalimenta entre las dos. ¿Por qué digo esto? Porque vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Esmeraldas, que tú lo pusiste como ejemplo. Esta es es la ciudad con mayor tasa de muertes violentas en el Ecuador, que o sea, por 100.000 habitantes, sobrepasa incluso a ciudades como Guayaquil y provincias como Guayas. Y vemos que muchas de las personas de los comercios cierran sus locales comerciales a las 2 de la tarde, a las 12 del día, porque a esa hora empiezan los enfrentamientos entre balas, entre diferentes pandillas. Vemos que también hay el amedrentamiento de los locales comerciales, las famosas vacunas. Y vemos que si es que no se puede atender eso directamente, es imposible tener una recuperación económica. No olvidemos que el Ecuador lleva estancado económicamente desde el 2017 y la pandemia solo vino a agravar aún más de eso. Entonces, eh, la pandemia lo que hizo es guardar a la gente en sus casas, ahora lo está haciendo la delincuencia. Entonces, vemos que hay una desconexión completa desde las autoridades con la realidad de cada una de las provincias, especialmente las más abandonadas, como puede ser Esmeraldas, que es una de las más pobres, y que también es fronteriza con Colombia. Y no olvidemos que mucha de la penetración del narcotráfico se da por este lugar. Mira, en ese contexto, ¿no? O sea, el abandono del Estado hay que analizarlo, hay que tomarlo como quien dice el toro por los cuernos. El abandono del Estado a los sitios de mayor pobreza en el país, de hecho, es el caldo de cultivo también, entre otras razones, en donde puede estar igual la narcopolítica y tantas cosas, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves tú el asunto para que el Estado comience a preocuparse de aquello y con eso también ir desterrando esto, porque esto debe ser un tema realmente de discusión nacional desde el contexto de que nos tiene preocupados a los ecuatorianos. Es angustiante la situación realmente, Andrés. Sin duda el tema de la pobreza es un factor que no podemos dejarlo por fuera, pero hay que tener muy en cuenta que no es el hecho de la pobreza lo que puede explicar la delincuencia, porque ahí más o menos estaríamos vinculando que los pobres son delincuentes No, de no, no. naturaleza. Y Ujú. claro, o sea, por eso digo, habría que tomarlo con pinzas, porque Así es. no hay que tomarlo de esa manera. Lo que sí es que
donde hay grandes cúmulos de pobreza, esa gente es más vulnerable a caer en las redes. Exactamente. ¿Por qué? Vemos en el caso de Guayaquil. En el caso de Guayaquil vemos que hay niños y adolescentes de 10, 12 años que entran obligatoriamente a las escuelas de sicarios. Y si es que no entran obligados, o sea, si es que se rehúsan, son asesinados, ya sea por las mismas bandas delincuenciales del país o podría ser también eh, la mafia albanesa, por poner un ejemplo, que se Ya. dio recién un reportaje de un diario británico precisamente sobre esto. Entonces vemos que esta vulnerabilidad de la población de menos recursos del país se da precisamente porque precisamente el Estado no ha brindado una protección, ya sea de escolaridad, de policial, de ayuda económica a estas zonas vulnerables. Y hay este caldo de cultivo por el cual muchos se ven obligados a, a entrar dentro de esta dinámica y otros lo ven como una alternativa. Simplemente, aparte hay que tener muy en cuenta que el Ecuador, en el índice de Estado de Derecho, que se hace anualmente, es del país 92 de 132 si no me equivoco. O sea, es un país con bajo Estado de Derecho, siendo uno de los puntos más bajos, o sea, con una calificación más baja, el tema de la corrupción y el tema de la justicia penal. En Ecuador hay mucha impunidad, entonces cuando vemos que todos estos factores se confabulan, da como resultado el Ecuador que tenemos en el 2022. Exactamente, de esos temas he de solicitarte en este diálogo contigo, Andrés. Pero también, o sea, partamos de un hecho, ¿no? Que esto ya no es un tema ecuatoriano, es un tema latinoamericano. Mira que aquí la disputa entre bandas es entre el cartel de Sinaloa, por ejemplo, y el cartel de los Jalisco Nueva Generación, es decir, desde allá donde está la capital de la mafia ya está irradiándose para Latinoamérica a yo lo veo como una forma de pretender ser estados paralelos, inclusive. No sé cómo lo veas tú, Andrés. Yo quisiera apelar a las palabras de Francisco Huerta, este político y que fue subdirector del Diario Expreso, que Ujú, falleció ujú, recientemente, en el cual ya adelantaba hace más de una década que Ecuador puede convertirse en una narcodemocracia. Y es que ya desde ahí, en esta comisión de la verdad del caso Angostura, cuando el expresidente Rafael Correa designó esta comisión y la presidió Francisco Huerta, él dio unas señales claras por una penetración ya del narcotráfico, tanto en instituciones políticas, sea la policía, sean las fuerzas armadas, partidos políticos, incluso instituciones deportivas. Entonces vemos que desde hace más de una década esto ya venía con un trasfondo, ya venía percibiéndose y nadie lo tomó seriamente. Incluso se daba el caso de que habían denuncias de que en este mismo caso, que las mismas FARC ya habían dotado de presupuesto para campañas políticas, dijeron que eso es tema de persecución para empañar a ciertos partidos políticos, pero vemos que hoy se ve cada vez más, se va dilucidando este tipo de cosas porque lo que hoy vemos en el Ecuador mm, esta penetración tan fuerte del crimen organizado y del narcotráfico no se da en 1 o 2 años. Esto lleva un bagaje ujú. mucho más amplio. Podríamos vincularlo precisamente en el caso con la salida de la base de Manta, sería uno de los casos. También sería el tema del haber comprado radares chinos que nunca se pudieron poner a funcionar. Entonces vemos que hubo indicios, no se podría decir directamente, pero sí se dan indicios de que había complicidad del mismo Estado, más allá de gobiernos del mismo Estado, que han ido reproduciendo y se que han ido extendiéndose raíces entre los diferentes gobiernos que hemos visto en esta última década. Mira,
Yo le escuché a Fernando Villavicencio decir que aquí en el Ecuador ojalá nunca pase, como en México, por ejemplo, en donde el presidente de la República hace parar su carro y se baja a saludarle a la mamá del Chapo Guzmán. O sea, ese mensaje, cómo interpretarlo, ¿no? Y aquí en nuestro país, donde ya una piscina revela que efectivamente podrían existir vínculos entre también el narcotráfico y la política. Estos riesgos quisiera que nos analices, Andrés Díaz, por favor. Lo que me acabas de comentar de eso, que un presidente se baja a saludar a la madre de un narcotraficante, se da en estos aspectos surrealistas de lo que es la política hispanoamericana, ¿no? De lo que podría ser el realismo mágico que vivimos aquí. Eh, México pasa algo curioso y es que tú tienes dos opciones para enfrentarte al crimen organizado y al narcotráfico: o negociar con ellos o armarles la guerra. En México Ujú. ya se armó la guerra después de que estos ya habían infiltrado todas las instituciones del Estado. Por eso se puede denominar a estos países tranquilamente como narcoestados. Eh, el problema es que ahora pasó la siguiente dinámica y eso lo representó López Obrador con su famosa frase, abrazos, no balazos. O sea, voy a tratar de hermandarme con las bandas del crimen organizado, más o menos la misma política que vendría en los próximos meses, años, también con Petro en Colombia. Eh, en Ecuador vemos que ni lo uno ni lo otro. Vemos que todavía tenemos estamos completamente desorientados a esta nueva realidad y el peligro con esto es que puede terminar carcomiendo todas las instituciones del Estado y el problema con todo eso es que si es que como estamos hoy en día, los índices se han disparado, los índices de muertes violentas que ya estamos casi alcanzando a los índices que tienen en Colombia y en México, no podríamos ni siquiera calcular cuáles serían los índices en los próximos años si no se atiende y se corta de raíz este problema y ahí tendría que haber una política clara de Estado que yo no la veo con este gobierno, sinceramente. ¿Cuánto agudizaría esta situación el sostenimiento de la democracia por una parte y también cuánto agudizaría la crisis económica, en definitiva, también de nuestro país, Andrés? En tema de democracia, vemos que nosotros no tenemos de por sí una democracia plena, según el último índice que saca cada año esta revista Economist. Vemos que Ecuador se encuentra como una democracia híbrida. Esto quiere decir que no hay eh, un accountability pleno de lo que son las instituciones democráticas en el país. Con la inmersión del narcotráfico, de las bandas organizadas dentro de esta dinámica, lo único que podemos hacer es seguir retrocediendo y seguir carcomiendo la poca institucionalidad democrática que tenemos y el peligro con eso son nuevas aventuras populistas, nuevas aventuras autoritarias del Mesías que viene a restituir todo si es que le brindamos todo el poder posible, ¿no? Y Ujú. ese es uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto al, al carácter democrático de nuestras instituciones. A ver, yo te quisiera consultar seguidamente este tema, ¿no? ¿Cuánta diferencia tú le podrías encontrar, por ejemplo, entre esto de estar en las bandas delincuenciales del narcotráfico y cosas y la corrupción? Como ser senadores del Estado en sí, pues, ¿no? No sé cómo decirte, ¿no? La corrupción también como uno de los hechos que realmente carcomen la vida de los ecuatorianos y que agudizan la pobreza, pues. A ver, en el tema de corrupción es sumamente delicado porque este tema lo que vemos es que va carcomiendo el tema de las instituciones en cuanto a que veámoslo como como los mecanismos de defensa que tendría
una democracia, la corrupción acabaría con con esta defensa que tendrían las democracias. ¿Por qué? Porque la gente empezaría a percibirlo, y es lo que se percibe precisamente en la sociedad ecuatoriana, que las autoridades no cumplen con las reglas, y si es que las mismas autoridades no cumplen con las reglas, ¿qué le espera a la ciudadanía? La ciudadanía lo único que va a ver es que desde arriba se está promoviendo que se salten las leyes. Y si se saltan las leyes desde arriba, desde abajo no se puede esperar ninguna otra cosa diferente. Entonces, he ahí un círculo vicioso en el cual hemos entrado. Y precisamente como no hay una respuesta plena frente a los casos de corrupción, empieza a degenerarse otros aspectos, como en el caso de que los ecuatorianos no confiamos en el sistema de justicia. ¿Y por qué no confiamos? Precisamente porque está corrupto, ¿ya? Entonces, este círculo vicioso se va viendo que se va extendiendo entre todas las ramas de la sociedad, y lo que terminamos teniendo es una degeneración cultural Ujú. que Sí. es muy difícil arreglarlo desde el campo político. No se puede poner una ley para renovar los aspectos culturales, ¿no? Eso es lo que más grave que yo lo veo, que esta degeneración cultural con las cuales las nuevas generaciones se van permeando. Mira, en este mismo contexto, ¿no? Y al mismo Villavicencio he escuchado que en el Ecuador prácticamente todo está podrido, ¿no? Una asamblea tan deficiente, un poder judicial en el que nadie tiene confianza, un poder ejecutivo que está inerme ante la realidad nacional, y en fin, los gobiernos seccionales igual, donde que existe, de acuerdo con estadísticas, pues el 70% de la corrupción, es decir, todo el Estado mismo. Eso, no sé, si plantearte como pregunta o cómo verlo para ir pretendiendo sugerir soluciones de este estado de cosas que a nuestro país ciertamente les tienen como estamos, ¿no? En un estado de postración prácticamente. Totalmente. Y el tema de solucionar es sumamente complicado porque no existen las soluciones mágicas, ¿no? Tal vez el presidente Lazo, con una de las preguntas que es para la consulta y el referéndum que tendremos también en el 2023 en Mm. conjunto con las seccionales, es esto de la reducción de asambleístas, ¿no? Y el tema no es un problema de cantidad, sino de calidad, ¿ya? Y vemos que los políticos que tenemos a fin de cuentas son el reflejo de nuestra misma sociedad. Entonces, por más que queramos reducir asambleístas, o por más que queramos cambiar la estructura de cómo se escogen, el problema no radica en eso. El problema radica mucho más en cómo ha ido permeando la sociedad todo este tema que hablábamos antes sobre la corrupción. Sobre otro tema sería también el tema de de la falta de estructura familiar. Vemos que, por Mm, ejemplo, mm. Esmeraldas es una de las provincias con mayor carencia de estructura familiar, y eso se está viendo también reflejado en las calles, ¿no? Solucionar eso lo veo sumamente complejo si no es con una forma de civismo, de nuevo civismo, apelando también a lo que decía Francisco Huerta. Recuerdo una de las frases que decía: no tenemos ciudadanos, sino habitantes con cédula, que es algo completamente diferente. O sea, este tema de civismo y este tema de valores dentro de la sociedad. Uno de los temas que sí se podría solucionar desde la política sería brindarle un poco más de autonomía tanto a provincias como a los gobiernos autónomos, para que el poder esté un poco más cerca, ¿no? Para que las personas puedan tener un poco más cercano a las personas que eligen, y también poder darles ese voto castigo cuando se lo merecen, ¿no? Y del mismo forma que las mismas provincias y los mismos gobiernos autónomos comienzan a gestionar más eh, sus, sus propios impuestos, sería una de las formas de este tema de que hablaban hace algunos meses sobre, sobre cambiar un poco la estructura del Estado y pasarlo a que sean las provincias, que sean los gobiernos autónomos quien tengan un poco más de poder. Esto sería tal vez una
de las soluciones parches, diría, pero los problemas son mucho más profundos y eso no se Ujú, cambia así es, de política. efectivamente, mira, comparto contigo en el sentido en que, pues, la solución no es tan fácil, no es de soplar y hacer botellas, como suele decirse, ¿no? Pero en el Ecuador ya estaremos por lo menos en la etapa de diagnóstico de este problema, un diagnóstico ya certero o todavía estaremos ni a esa categoría. No sé si la pregunta es pertinente, inclusive, Juan, perdón, Andrés, Sebastián. El problema con los diagnósticos es que todo el mundo trata de dar soluciones desde su vereda ideológica, o sea, desde su vereda política, ¿no? Y el diagnóstico más claro que tenemos es que el Ecuador no va por buen camino, ni económica, ni política, ni institucional, ni culturalmente. Ujú. ¿Cómo vamos hacia allá? Yo lo vería en el punto de que la única forma de dar cabida a esto es un consenso nacional con una reconciliación tanto política como partidista. El primer paso, o sea, el primer paso de esta hoja de ruta de cómo solucionamos en el caos que nos hemos metido, ¿no? Pero vemos que nuestras élites políticas, nuestras élites económicas, nuestras élites culturales no están por la labor, sino todo lo contrario, es continuar en el proceso de, de la polarización, en el proceso de la confrontación. Ah, Entonces, por ahí más o menos diría mi respuesta. y entre tanto, y finalmente, Andrés, te consultaría también, entre tanto, la crisis económica seguirá agudizándose porque también no hay salida posible pues con esta situación. No sé, ¿cómo lo veas? Completamente de acuerdo, como te decía al principio, una buena política económica está ligada a una buena política de seguridad y hoy más que nunca se puede reflejar eso. Incluso hay estadísticas de organismos internacionales como el BID que sitúan en 3,5% de, de merma del PIB nacional, que está ligada precisamente con el tema de la inseguridad. Y es que vemos que aparte los locales comerciales, aparte de afrontar el tema de lo que son estas vacunas, que son extorsiones, aparte de los robos a locales comerciales, muchos eh, ven cómo la caída de la demanda está afectando precisamente sus locales comerciales, porque la gente ya no se fía de ir a tomarse un café, de ir a comer a un restaurante, mucho más en zonas de escasos recursos donde la seguridad es nula. Vemos que los locales comerciales, aparte de todo eso, tienen que eh, tener sobrecostes mensualmente para cubrir temas de seguridad, cámaras, vigilancia, y los que no se pueden cubrir simplemente van a este gran fondo de que son las empresas que terminan quebrando, ¿no? Y no olvidemos que el 95% de las empresas en el Ecuador son MIPYMES, entonces vemos que si no logramos tejer una buena estructura de empresas, no va a subir el empleo y por tanto eh, la economía no va a despegar, simplemente. Te agradezco infinitamente decirte, ahí quedemos, porque nos metemos cada vez en un más callejón sin salida, en este tipo de diálogos en donde se pretende positivamente dar alguna idea para que la sociedad esté más bien al corriente de las cosas y que no esté tan desprevenida como se advierte, ¿no? No sé, si tú quieres redondear con alguna idea lo que hemos conversado en esta mañana, pues adelante para concluir. Bueno, Salomón, primero agradecerte mucho la invitación, ha sido muy fructífera la charla y un mensaje final que podría dar es que no esperemos soluciones mágicas de los políticos, o sea, si es que los ciudadanos no nos organizamos desde nuestros mismos barrios, desde nuestras mismas comunidades, nada de esto va a cambiar, o sea, si es que nos ponemos la esperanza en los políticos, o sea, estamos perdidos de aquí al futuro, o sea, un poco más de lo que hablaba antes, de lo que decía de Francisco Huerta, un poco más de ciudadanos
de civismo, un poco más de valores dentro de la sociedad y tratemos de expandir esto porque es es el único antídoto, simplemente. Muchas gracias, pues, a Andrés Sebastián Díaz por atender el requerimiento periodístico desde acá, desde la Amazonía ecuatoriana. Hemos de seguir conversando y a eso te convoco, Andrés, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima.